Hola, ¿qué tal chicos? Me da muchísimo gusto saludarles. Recuerden que en esta semana ustedes están trabajando el tema sobre el sentido de la vida y la pregunta por Dios. Y como ustedes se pueden dar cuenta, en el mundo posmoderno en el cual nosotros vivimos, o como diría Lipovetsky, en la era del vacío en la cual se encuentra el hombre interpretando el mundo y siendo en el mundo, pues vivimos una época de crisis, una época de vacío existencial, una época donde el hombre no sabe a dónde ir, no sabe de dónde viene, no sabe a dónde dirigirse. Es un tema recurrente en los congresos de filosofía, el tema del sentido de la vida, dado que la existencia humana ha de tener una finalidad, un objetivo, y tú y yo tenemos que tener muy claro cuál es ese objetivo, cuál es esa finalidad de la existencia humana. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué vivo ahora? ¿Por qué lucho a diario por mi felicidad, por la conquista de mi ser? Si estamos viviendo aquí y ahora es por algo, es porque hay un sentido del vivir. Entonces la pregunta inmediata es, ¿cuál es el sentido de tu vida? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Cuál es el motor de tu existencia? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Cómo comprendes este misterio tan grande llamado vida? ¿Cómo comprendes la existencia humana en toda su riqueza, en todas sus dimensiones? Sabemos que durante mucho tiempo en ocasiones entramos en crisis, de pronto vivimos situaciones límite de la vida, como la muerte de un ser querido, la separación de papás. Sin embargo, la vida continúa, la vida sigue porque tiene un sentido, porque tiene un valor. ¿Qué valor tiene la vida en ti, para ti? Solamente podemos responder al sentido de la vida si lo hacemos desde la libertad. Tú y yo somos libres para poder configurar nuestro propio sentido de la vida. Parece que en un mundo inauténtico como en el posmoderno en el cual vivimos, las ideologías, los sistemas se imponen en las maneras de pensar sobre nosotros. Sin embargo, tenemos una libertad interior que precisamente nos hace ser libres. Esta libertad interior en la cual nadie puede entrar ahí, solamente nosotros, es lo más íntimo a nosotros mismos, y desde esa libertad interior nosotros vamos en conquista del sentido de la vida. Para muchos el sentido de la vida es la felicidad, para otros es la trascendencia, la vida, el amor, Dios, o simplemente dejar huella en este mundo, dinero, fama. ¿Cuál es el sentido de tu vida? Recuerda que en este sentido hay dos maneras de comprender el sentido de la existencia. Por una parte, el sentido de la existencia inmanente y por el otro el trascendente. El trascendente tiene como base y fundamento a Dios. No significa esto que Dios hace en la vida del creyente lo que el creyente es incapaz de hacer, sino que el creyente percibe a un Dios que camina en la historia de su vida, un Dios que se convierte en un modelo y en un estilo de vida, más allá de la moral, más allá de los ritos. Dios se constituye como sentido trascendente en el fundamento, en la base que soporta la existencia humana. Es una inspiración de vida, es un estilo de vida, es una manera de ser en el mundo. Mientras que en el sentido inmanente, Dios no juega un papel fundamental porque no se cree en Dios. El ateo normalmente vive un sentido inmanente de la existencia, porque para él lo que da sentido y fundamento a la existencia es lo que a diario tú y yo realizamos, es la ciencia, el ámbito del arte, el ámbito de la cultura en general. Eso es lo que le da sentido a la vida, el que yo diariamente esté aportando algo al mundo, algo a la ciencia, algo al arte en general. El sentido inmanente saca de su proyecto a Dios, porque piensan que Dios es solo una proyección humana, una idea humana. En este sentido, la filosofía se preocupa demasiado por el tema de lo divino, a tal grado que hay una rama de la filosofía dedicado a ella, que es la filosofía de la religión. La filosofía de la religión es el análisis crítico sobre los lenguajes sobre Dios, sobre la racionalidad de la religión, sobre los lenguajes de la religión, sobre cuál es el papel y el fundamento que tiene la religión en la vida del hombre. Y podemos adelantar un poco y decir que en los estudios de filosofía de la religión lo que se afirma es que la religión tiene como fundamento dar sentido de vida al ser humano. La religión nunca va a poder dar respuestas científicas al origen del mundo, al origen del universo, porque no es su campo de estudio, no es su campo de acción. Para eso está la ciencia, para eso está la física matemática aplicada en la ingeniería, en la arquitectura, o la biología, etcétera, en la medicina. Ahí no, la religión no llega ahí porque no es su campo.
Pero por eso mismo también la ciencia no puede responder a la pregunta de quién soy y cuál es el sentido de mi vida. La religión, como una base humanística fundamental, es prácticamente un estilo de vida para el creyente. Y en estudios de filosofía de la religión hay tres que yo las he categorizado de esta manera. Hay tres corrientes de filosofía de la religión. Una que es la filosofía de la religión univocista, otra filosofía de la religión equivocista y una tercera propuesta que viene a mediar, a equilibrar estas dos posturas extremas, que es la filosofía de la religión analógica. ¿En qué consiste la filosofía de la religión unívoca? Son todos los estudios filosóficos que se han hecho acerca de la religión, de los lenguajes sobre Dios, de la racionalidad de la religión, de los mitos, etc., poniendo como centro de estudio a la razón misma. Es decir, en los estudios de filosofía de la religión unívoca, lo que prevalece son los estudios racionales sobre lo religioso, de tal manera que lo religioso no ha salido bien librado. Han existido diferentes posiciones como filosofías de la religión univocista. Por ejemplo, podría recordar una de ellas, la del Círculo de Viena en siglo XX. El Círculo de Viena es una filosofía dedicada al análisis del lenguaje, y para ellos el lenguaje sobre Dios son lenguajes sin sentido, porque no tienen un referente empírico verificacionista. Es decir, si yo digo que la nieve es blanca, un analítico del Círculo de Viena diría: ok, te acepto que la nieve es blanca porque en la realidad lo puedo palpar, lo puedo tocar, lo puedo observar. De tal manera que como Dios es una palabra, dicen ellos, sin sentido, es un tetragrama de 4 letras que no dice absolutamente nada. Dios no se puede ver, no se puede tocar, no se puede experimentar, no se puede llevar al laboratorio, por lo tanto no tiene sentido, por lo tanto no es un ente de razón. Entonces, para estas filosofías de la religión se privilegia la razón sobre la fe, la razón sobre el afecto, sobre la emoción, sobre el sentimiento. Son filosofías de la religión que prácticamente afirman que Dios no existe, por planteamientos, por un fundamento científico. Por otro lado, en el otro extremo están las filosofías de la religión equivocistas, que en reacción a este racionalismo puro, ellos van a afirmar que la religión no es una cuestión racional, porque dejaría de ser religión. Ellos apuestan porque el ámbito de la fe, el ámbito de la religión, es un ámbito del sentimiento, como lo diría Schleiermacher. De tal manera que todo lo que se diga de Dios, todo lo que se piense de Dios, siempre será limitado, porque la razón y el lenguaje quedarán cortos para decir lo que significa la experiencia que hay entre Dios y el hombre. Estas son las filosofías de la religión equivocistas, como por ejemplo la de Levinas. Levinas afirma que todo lenguaje que afirme la existencia de Dios será un lenguaje limitado, porque Dios será siempre algo más. Por eso solo queda el silencio, dado que la experiencia de lo divino es una experiencia humana, es una experiencia íntima, de sentimiento, de afecto. Por lo tanto, no cuadra aquí ningún racionalismo sobre Dios en Levinas. Para estas filosofías de la religión equivocistas, todo tiene referencia al sentimiento, a una experiencia personal de Dios. La postura de la filosofía de la religión analógica hace un equilibrio entre estas dos propuestas. Ellos van a afirmar, efectivamente, el lenguaje, la racionalidad sobre Dios, sobre la religión, queda corta ante lo que vive el hombre creyente en su corazón, en su intimidad, en su pensamiento. Pero necesitamos de un lenguaje aunque sea mínimo, un lenguaje simbólico, un lenguaje metafórico, un lenguaje poético, porque el que hace su experiencia religiosa no va a tener un lenguaje donde pueda expresar realmente el contacto, la experiencia íntima que él tiene de Dios. Pero mínimo con un poema, mínimo con los símbolos, mínimo con los mitos, mínimo con las liturgias, eso ya indica el contacto que hay entre Dios y los hombres. La postura analógica ni renuncia a un mínimo de racionalidad, pero tampoco renuncia a decir que la religión es parte del sentimiento, del afecto, de la emoción, y que los lenguajes sobre Dios, sobre la religión, la racionalidad sobre Dios y la religión siempre es limitada, dado que desbordan el pensamiento y el lenguaje humano. Pero es necesario tener un lenguaje, aunque sea pobre, aunque sea sencillo, como es el símbolo, para poder dar razones de la fe. Chicos, ustedes en este momento están pensando sobre esta actividad que están realizando. Ojalá que pudieran comprender que el sentido de la vida es fundamental,
para los seres humanos. Decía Sartre que hay que distinguir entre el vivir y el existir. El vivir pues es como un vegetal, ahí está, come, respira, etc. Así nosotros podemos vivir, respirar, responder a las necesidades básicas humanas, pero no existir. Porque el existir ya nos exige dar sentido a lo que hacemos, tener una finalidad, tener fundamentos de vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el valor que tú le das a la vida? Gracias y nos vemos pronto.